¿Cómo se llama el tema? Maldiciones generacionales. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Yo quiero iniciar con una pregunta. ¿Crees que como hijos de Dios tengamos maldiciones generacionales? ¿Sí o no? Levanten la mano los que crean que todavía tenemos maldiciones generacionales. Seamos sinceros. Levanten su mano los que creen que hay maldiciones generacionales sobre nosotros. ¿Sí o no? Están en duda, ¿verdad? No saben si decir sí o decir no. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice Deuteronomio 5:9: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, quiero preguntarte, aquí el texto nos está aclarando todo, desde un principio. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, no dice de todos. ¿Sí o no? Ok. Hoy quiero hablarte sobre cómo es que muchos hijos de Dios o cristianos siguen creyendo que viven atados a esas maldiciones. Y siguen diciendo, es que mi papá me dejó sus maldiciones. Cristianos, estoy hablando de gente cristiana. Es que mi papá era mujeriego y yo traigo esa maldición de ser mujeriego. Es que mi papá era alcohólico y yo traigo esa maldición de ser alcohólico. Y podemos enumerar muchas cosas. Pero hoy quiero mostrarte cómo es que la Biblia nos menciona esas maldiciones generacionales en Deuteronomio 5:9. Y es por eso que te quiero enseñar bíblicamente cómo es que este versículo está mal interpretado o fuera de su contexto, porque aseguran o afirman que los cristianos pueden tener maldiciones generacionales. Punto número 1. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Le está diciendo, yo visitaré la maldad. Pero solamente está diciendo que de los que le aborrecen. Esas maldiciones caerían sobre las personas que lo aborrecen. Hoy en día también, de los que le aborrecen, no de nosotros como hijos de Dios. Entonces lo han interpretado, incluso muchos pastores afirman que sí hay maldiciones generacionales aún en los cristianos, cuando no es así. Muchos pastores hacen creer eso a sus feligreses y empiezan a orar, incluso hasta les empiezan a declarar, a decretar, y rompen toda maldición a cristianos, cuando no es así. Cuando tú decides seguir a Cristo, rompes con eso, tú. Porque el pastor puede orar 100,000 veces por ti si quieres, pero si tú no decides seguir a Cristo, o nada más repites y, ay, sí, voy a orar, voy a hacer esto, no, Dios quiere escuchar lo que salga de nosotros. Dios no quiere escuchar lo que salga de mí, porque muchos pastores dicen, no está mal, pero no está bien tampoco. Sino que Dios quiere escuchar lo que dice el corazón de Javier, el corazón de Adriana, el corazón de Moy, el corazón de Katy. Dios quiere escuchar eso. Cuando decidimos seguir a Cristo, debemos de hacer eso. Y Él automáticamente rompe con todo ese tipo de situaciones que traíamos. Pero desde el momento que decidimos seguirlo. Ayer mi hermana Joeli subió algo y yo le contesté. Dije, ya lo tienes desde el momento que decidiste seguir a Cristo. Y es verdad. ¿O no? Bueno, incluso muchos pastores empiezan a decir, empiezan a reprender a demonios en cristianos. O la famosa frase de arrebátale al diablo lo que él te robó. El diablo no te puede robar nada si no lo permite Dios.
como nos dice en el libro de Job, que el enemigo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Entonces, entendamos que no es así. Iglesia, quiero que entiendas cómo es que no vivimos en esas maldiciones generacionales como muchos piensan, cuando ya tenemos la gracia de Dios en nosotros. No puedes seguir viviendo con ese pensamiento que tal vez desde que te convertiste a Cristo lo traes o vives atormentando tu vida y a tu familia. ¿Sabías que hay muchos cristianos así? Que están atormentados porque, es que tengo miedo que a mi hijo se le pase la maldición que me pasó a mí mi papá, porque dice que visita hasta la tercera y la cuarta generación. No, hermano. Ahorita vamos a ver por qué. Es por eso que quiero que entendamos cómo es que vivimos cuando creemos en el Señor Jesucristo y ya no seguimos teniendo esas maldiciones generacionales. Y vamos a romper con esas creencias que te han hecho creer. Ahora, vamos a Deuteronomio 5:10. Y te hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias. ¿Y qué hago qué? ¿A quiénes? A los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces, Dios no hace eso con sus hijos. ¿Sí estamos entendiendo o no? Podemos ver que Dios les está diciendo al pueblo de Israel en el versículo 9 qué es lo que pasa y cómo es que las maldiciones generacionales solo son para los que le aborrecen. Pero en el versículo 10 nos muestra cómo es que Él tiene misericordia aún de nosotros cuando aceptamos decidir seguir a Jesús. Así como la tuvo el pueblo de Israel, diciéndoles que a los que le aman y a los que le guardan sus mandamientos, entonces, hermanos, podemos ver un Dios misericordioso hasta el día de hoy. Y es por eso que un cristiano no puede seguir viviendo con maldiciones generacionales, porque cuando uno acepta a Jesús, lo que te acabo de decir hace un rato, verdaderamente o genuinamente se rompe toda maldición. Entonces, tú, hermano, ¿has tenido un arrepentimiento genuino? Levanten su mano, ¿quién ha tenido un arrepentimiento genuino? Verdadero. Genuino quiere decir verdadero. ¿O solamente eres cristiano de dicho? ¿O cristiano de domingo? No. Ahora, quiero que veamos cómo es que el Espíritu Santo actúa en nosotros cuando creemos en Jesús y cómo es que tenemos que renovarnos por medio de Él. Vamos a Romanos 12, del 2 al 3. Romanos 12, del 2 al 3. Voy a hacer una pausa y voy a invitar a Renata que pasa acá enfrente. Renata, pasa acá enfrente, por favor. Es una ovejita que no la dejaban venir a la iglesia. Y esta ovejita, ayer me decía mi esposa, oye, Renata ya tiene tiempo yendo a la iglesia y no le han dado Biblia. Este es para ti. Pasa a sentarte. ¿Nos pueden leer, por favor? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Así que, hermanos, podemos ver que Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para nosotros, sus hijos. A pesar de la transgresión de Adán y Eva, porque traíamos ese pecado por causa de la caída de ellos. Pero a lo mejor te preguntarás, ¿qué es transgresión o caída de Adán, como muchos llaman al pecado original? Es el estado del pecado en el cual se halla la humanidad cautiva. Todos nacemos con el pecado original, desde la transgresión de Adán y Eva. No porque lo mencione la Iglesia Católica, no, nada más ellos, no. Todos nacemos con el pecado original. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decimos,
quiero seguir a Cristo, ya no quiero ser así. Se rompe ese pecado. Hay un versículo de la Biblia donde nos dice que antes de ser hijos de Dios éramos enemigos de Él. Y después pasamos a ser herederos y coherederos. Eso está en Romanos. Como consecuencia de la caída del hombre, originado por la rebeldía de Adán y Eva en el jardín del Edén, eso es lo que quiere decir. Es decir, el pecado de la desobediencia al consumir el árbol del conocimiento del bien y del mal, no una manzana, como muchos dicen, no es una manzana, solamente dice fruto prohibido. Dicho estado de pecado sería transmitido a toda la humanidad. A toda la humanidad consistiría en la privación de la santidad y de la justicia originales, las cuales Adán y Eva poseían en un principio antes de comer el fruto prohibido. Entonces, hermanos, el pecado no es la maldición es la consecuencia que trae ese pecado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el pecado de Adán fue desobedecer, pero esa no es la maldición entonces. La maldición es, ya desobedecieron, se me van a salir del huerto, Dios les dijo. Ahora van a sufrir para comer, ahora van a tener que cansarse, ahora la mujer va a tener dolores de parto y ahora todos los que nazcan desde ahí voy a estar en enemistad con ellos. Así dijo Dios. ¿Todo por qué? Por causa del pecado. ¿Y cuál fue el pecado? La desobediencia. Ahí hasta parece que Adán le echa la culpa a Eva, ¿no? Hasta que me busquen, dijo Dios. Entonces, hermanos, esa es la maldición. Entonces, entendamos que con esto todos nacemos con ese pecado. Es por eso que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Con este versículo podemos ver que todos los que nacen esas son las generaciones, todos los que nacen. Pero si tenemos una consecuencia, esa es la única maldición que alcanza a todos los que nacen, que es lo que provocó Adán y Eva. Provocó que Dios se enojara con todos por culpa de ellos. Por esa desobediencia vino todo. Esa es la maldición que me alcanza a mí, pero que pasa cuando acepto en mi corazón a Jesús. Soy liberado. Cuando aceptamos a Jesús, Jesús dice, en el momento que lo aceptamos, hoy ya no está esa maldición en ti, porque la consecuencia, todo lo que provocó Adán, entonces en ese momento rompe Dios con toda maldición, porque Él dice, esta persona ya me reconoció, ya me busca como Dios, ya me pidió perdón y ya quiere cambiar su vida. Entonces ya no hay efecto de esa maldición contra Javier, o contra Esperanza, o contra Marce. Ya no hay esa maldición, porque decidimos seguir a Cristo, porque acaba de creer en Jesús, porque no hay otra maldición que esa de Adán. Es enemistad con Dios, como está en Romanos 3:23. O sea, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Los que creemos. Ya les he explicado, no todos somos hijos de Dios. Bueno, no todos son hijos de Dios. Yo sí soy hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Simplemente que dice que solamente los que le aceptaron. Entonces, cuando venga una persona a decirte que todos son hijos de Dios, no es cierto. Simplemente que Dios les dio potestad a los que le recibieron y nada más. Les dio potestad de ser hijos de Dios.
entonces esa maldición ya no seguirá afectando cuando decido seguir a Cristo, porque ahora soy hijo de Dios, cuando creo y lo acepto. Vamos a Romanos 5, del 8 al 12. Uh-huh. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gracias. Aquí está bien claro. Romanos nos dice, Pablo le dice a los romanos: mas Dios muestra su amor aún para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿quién fue? Jesucristo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de quién, de Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por quién recibimos la reconciliación? Aceptando seguir a Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán y Eva, y por el pecado, y por el pecado la muerte, por ellos tuvimos ese pase a la muerte, por así decirlo. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Puedes imaginarte, hermano, siendo aún pecadores? Son las palabras más maravillosas que podemos escuchar. Siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, no porque seamos buenos, no, ni porque lo mereciéramos, no. Dios envió a Jesucristo por pura misericordia, sino porque nos ama. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera ama a Dios a todos, sí, pero solamente los que deciden seguirle. Entra otra vez lo que acabamos de ver hace un rato: libre albedrío. Si yo decido seguir a Cristo, Dios dice: adelante, voy a cuidar de ti. Pero si yo digo: no quiero seguir a Dios, Dios va a decir: cuídate tú solo. Y después vienen las consecuencias, después viene la chilladera, después vienen que le echamos la culpa a Dios. Entendamos algo, hermanos, que el amor que motivó a Cristo a morir es el mismo que motivó al Espíritu Santo a vivir en nosotros y guiarnos cada día. El poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo que nos salva y está a nuestro alcance en la vida diaria. ¿Sabías eso? Ahora vamos a Romanos 3:23. Al 25, ajá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia
Gracias. Aquí hay algo, hermanos. Con este versículo rompemos de estarnos cubriendo con la sangre de Cristo. Fíjense lo que dice. 24. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre de Cristo solamente es por redención de nuestros pecados. No hay ningún versículo que diga, cuando veas un endemoniado, ni un apóstol, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, un versículo que diga, cuando veas un endemoniado, cúbrete con la sangre de Cristo. No hay ningún versículo. Son dogmas que han adaptado las congregaciones. Si no, sería como un amuleto la sangre de Cristo. Y no es un amuleto. Ni el aceite, aclaro esto. El aceite tampoco tiene ningún poder milagroso, ¿no? El aceite nada más es para ungir. Y la palabra de Dios me abro tantito esto, porque quiero que entendamos. El aceite lo menciona en la Biblia, que solamente era para ungüento. Como hoy podemos ver el alcohol con marihuana que le echan, nada más para ungir, para calmar el dolor, para relajarte y nada más. Pero el aceite no tiene ningún poder milagroso. Así bañes toda tu casa, el aceite no tiene ningún poder. No hay ningún versículo que afirme eso. Justificados. ¿Qué significa justificados? ¿O qué entiendes por justificado? Perdonado. ¿Qué más? Esa palabra significa declarados no culpables. Cuando en la corte declaran inocente al acusado, es un ejemplo. Se elimina todos los cargos del acta legalmente. Es como si la persona jamás hubiera sido acusada. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales y todo lo que hicimos. Borra todo. Cuando decidimos seguir a Cristo y decir, Dios, perdóname, estoy arrepentido, quiero bautizarme. Esto significa justificados. ¿Sí estamos entendiendo o no? Ahora quiero que entiendan que redención se refiere a que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado, como tú y como yo ahora somos libres. Esto es lo que significa redención, ser libres. Pero también Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. El enojo de Dios con los pecadores es el legítimo. Se rebelaron contra Él, se apartaron de su poder, regenerador, pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y apropiado para nuestros pecados. Cristo, pues, ocupó nuestro lugar, pagó la pena de muerte por nuestros pecados y satisfació a plenitud las demandas de Dios. Su sacrificio otorga remisión y libertad. Y a pesar de eso, Dios nos dio una oportunidad de romper con esas maldiciones. Entonces, esas maldiciones ya no nos afectan a nosotros. Más adelante les voy a explicar, porque hay otros versículos en la Biblia donde nos dice que nosotros no llevaremos el pecado del Padre ni el Padre del Hijo. ¿Sale? Podemos ver que desde el inicio del Antiguo Testamento Dios nos muestra su amor cuando le amamos de verdad, como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué le dijo? Si guardas mis mandamientos, si haces lo que yo te digo, voy a cuidar de ti. No van a caer esas maldiciones sobre tu familia. Pero también nos muestra su amor en el Nuevo Testamento. Y es por eso que Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, vivos para honrarle y obedecerle. Todo esto se debe a que Él solo quiere lo mejor para nosotros.
Y para muestra vemos que dio a su Hijo para morir por cada uno de nosotros que somos pecadores. Y tenemos vida nueva. Es por eso que como cristianos tenemos el llamado y no conformarnos a ese siglo. Y no debemos de estar conformes con la conducta de este mundo, que son corruptas. Es por eso que Dios nos hace el llamado y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí estamos entendiendo o no? Quiero que entendamos algo también. Solo cuando el Espíritu Santo renueva, reeduca y reorienta nuestra mente y somos en verdad transformados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando decidimos aceptarlo genuinamente o verdaderamente. Transforma, reeduca. Ya no somos como antes. Y no tenemos esas maldiciones, porque son rotas en ese momento cuando le creemos y declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, como nos dice en Romanos 10:9. Solo así seremos salvos y no seguiremos con maldiciones como muchos cristianos piensan. Podemos ver en estos versículos que algunas personas del pueblo de Judá creían que estaban siendo castigadas por los pecados de sus antepasados. Ahí les va. Muchas personas o muchos cristianos afirman que cuando una persona está enferma, es que está cometiendo pecado. O está cometiendo pecado su familia, o su papá, o su mamá, o X persona. Pero quiero romper con esto bíblicamente y quiero que entiendas que esto no es así. Vamos a ver por qué. Es un ejemplo que les estoy poniendo que está hablando del pueblo de Judá. No por los suyos propios, así como muchos piensan hoy en día. Y se agarran de este versículo o de estos versículos con el cual iniciamos. Ellos pensaban de esta manera, porque era lo que enseñaban los 10 mandamientos. Éxodo 25. Vamos a Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las juzgarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gracias. Ahí nos está diciendo bien claro, otra vez en Éxodo 25, que visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos de los que le aborrecen, nada más. Ezequiel enseñó que la destrucción de Jerusalén era debido al deterioro espiritual en generaciones previas, pero esta crecía en la vida corporativa de Israel junto a fatalismo e irresponsabilidad. Así que Ezequiel dio la nueva póliza de Dios para su tierra porque el pueblo había interpretado mal. Dios juzga a cada persona individualmente, a pesar de que con frecuencia sufrimos los efectos de pecados cometidos por aquellos que nos precedieron. Dios no nos castiga por el pecado de otros. Si tu papá pecó, Dios no te va a castigar a ti, ni a ti, ni a ti, a nadie. Y no podemos utilizar los errores de la gente como excusa por nuestros pecados. Porque ocupamos eso, como les dije en un principio. Muchos dicen, es que mi papá era mujeriego. Pues es que yo traigo esa maldición de ser mujeriego. No, eres mañoso. Es que mi papá era alcohólico. Por eso a mí me gusta el alcohol. No, eres mañoso y te gusta el alcohol. Una cosa es de que agarres la conducta de tu papá, pero no quiere decir que vas a ser un alcohólico tú también, o un mujeriego. Porque conozco a personas, cristianos y no cristianos, que tienen un papá alcohólico, que tienen un papá mujeriego, pero ellos no son así. Incluso hasta son pastores. ¿Sí entendemos o no? Cada persona es responsable ante Dios por sus acciones.
Así de fácil. Entonces vemos una vez más que a los que creen en Jesús no pueden seguir esas maldiciones. Pero si no creen en Jesús, seguirán esas maldiciones que hicieron nuestros antepasados. Seguirá la brujería, la hechicería, todos esos pecados que atormentan a las personas incrédulas, pero solo si no han creído en Jesús. Pero ¿qué pasa entonces si ya acepté a Jesús? Seguiré llevando esas maldiciones de mis padres que no conocieron a Jesús y nunca se arrepintieron de lo que hicieron ellos. Pero tú sí. ¿Tú crees que vas a tener esas maldiciones de tus padres ahora? ¿Sí o no? Porque hace poco escuché a un pastor decir de una hermana que tenía cáncer, afirmaba él, incluso una vez nos hablaron por teléfono de Guanajuato para orar por una persona y nos dijeron, es que le dijeron que anda en pecado, pero mi mamá no anda en pecado y está así. Y duro y dale que estaba en pecado. Cuando ni siquiera es eso. Andes en pecado o no, vas a estar enfermo. Un ejemplo, cuando dimos la predicación de las enfermedades. Pablo murió con un cuerpo enfermo, pero con un alma sana. ¿Y a poco dijeron, es que Pablo andaba en pecado? No. Vamos a Ezequiel 18 del 19 al 20. Ezequiel 18 del 19 al 20. Me avisan cuando ya lo tengan. Y aquí va lo que les decía en un principio. Yo lo voy a leer. Y aquí va lo que les decía en un principio. Con esto rompemos con toda herejía que a veces escuchamos de decir que tenemos el pecado del Padre, o como cristianos decimos que tenemos esas maldiciones generacionales. Dice así: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de sus padres? Porque Él hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo, pongan atención, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Entendemos? Entonces, no pongas de excusa a tu papá que era un pecador, lo que haya sido. Con estos versículos podemos ver y confirmar lo que Dios dice en Deuteronomio 5:10, que despedaza toda herejía que te han hecho creer, que sigues arrastrando los pecados de tus padres. Entendamos, iglesia, que no podemos seguir arrastrando esas maldiciones o seguir creyendo que lo que te pasa es por culpa de tus padres, sino que a veces no hemos creído realmente en Jesús y solo hemos jugado a ser cristianos. Ahora quiero preguntarte, ¿por qué si ya no seguimos arrastrando esas maldiciones generacionales, me siguen pasando cosas? Vamos a Romanos 8:28. Ahí está la respuesta. Romanos 8:28. ¿Sí? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a sus propósitos se llaman. Gracias. Ahí está la respuesta. ¿Qué más quieres, hermano? Porque dice, pero si yo busco de Dios,
yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, yo hago esto, voy a evangelizar y todo. Ahí está la respuesta. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Solamente a los que son llamados, que somos nosotros, los hijos de Dios. Hermano, entendamos que no son maldiciones generacionales. Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes buenos, sino también los malos. Esto no significa que todo lo que nos pase es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en este mundo caído. Pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias por algo mejor. No estoy hablando de motivación personal. Tengamos presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. ¿Te imaginas que Dios se enfocara en hacernos felices a todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos encontrar esa felicidad? Siguiendo a Cristo. Entendamos que esta promesa no es para todos, es solo para los que aman a Dios y forman parte de los planes divinos de Él. Esta promesa no es para todos. Y sabemos que los que aman a Dios, está diciendo que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Solamente los que amamos a Dios. ¿Puedes estar gozoso de eso? Si amas a Dios, puedes estar gozoso. Todo te va a ayudar a bien. Ahora, podemos entender que no podemos seguir viviendo y pensando, o más bien echándole la culpa a nuestros antepasados, de que somos pecadores, de que somos alcohólicos, de que somos esto. No podemos vivir así. O porque somos enojones. Es que mi papá era enojón y eso me lo heredó. A ver, ¿cómo no te heredó lo bueno? ¿Cómo no te heredó lo chambeador? Porque decimos lo que nos conviene, ¿o no? Si ellos hacían brujería, hechicería, fornicación, adulterio, borracheras u otras cosas que hacían nuestros antepasados, y hasta llegan a decir que es hereditaria la borrachera, lo mujeriego u otras cosas, de lo cual tú no tienes dominio propio en ti. No es culpa de lo que hicieron tus antepasados. Recuerda que si tú ya creíste en Jesús, genuinamente o verdaderamente, no tienen por qué seguir pensando que seguirás arrastrando esas maldiciones. Y si tú no has creído y quieres creer en el momento de poder conocerlo realmente, y puede el Espíritu Santo renovarte en cada momento. Para eso nos acercamos a Dios, por medio de su Espíritu Santo, renovando nuestra mente. Perdóname, Dios, ya no quiero ser así, ya no quiero vivir una vida así. Señor, cometí un pecado, pero me arrepiento y quiero seguir adelante. Solamente tú sabes. Tú y Dios saben lo que haces y lo que no haces a diario. Recuerda que tener al Espíritu Santo no es gritar ni revolcarse, sino el Espíritu Santo es como un foco de alarma, redarguye en ti cada vez que haces algo malo. Entonces, ¿entiendes por qué el tema se llamó maldiciones generacionales? El pastor Ismael me preguntaba ayer, ¿qué vas a predicar? Porque vi tu publicación. Y le digo, sobre las maldiciones generacionales. Y me pregunta, ¿para todos? Y le dije, claro que no, esa es la incógnita. Porque muchos cristianos creen que todavía traen esas maldiciones generacionales.
¿Cuántos de aquí creían que todavía traían esas maldiciones generacionales? Porque hay cristianos que lo piensan, o afirman, pastores que lo afirman. Ponte de pie. Vamos a 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 y lo leemos todos juntos. Este texto se lo saben, creo, desde cuando iban con los párvulos, prepárvulos. ¿Ya lo tenemos? Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, entendamos que los cristianos son nuevas criaturas desde su interior. El Espíritu Santo les da vida nueva y ya no serán los mismos jamás. Hemos sido reconciliados, reformados, rehabilitados o reeducados.